Buen día, doctor José Bendezú Gutarro, y buen día, compañeros. En este pasaje vamos a encontrar al escritor Eugenio Raúl Zaffaroni con su obra La palabra de los muertos. ¿Acaso nosotros hacemos caso omiso a la palabra de los muertos? Tal vez ellos quieran advertirnos a no incurrir en sus propios errores, ya que las palabras son letales y en efecto atraen la muerte. La criminología mediática ¿será la que transforma una conducta humana a una conducta delictiva? Ya vemos que el poder punitivo impone sus límites a través de castigos para poder crear una metamorfosis a estas conductas delictivas y así tener un mejor control social. Además decimos que los genocidas, los violadores, los homicidas y entre otros nacen o se hacen. Aquí veremos cuán importante es el rol familiar, el entorno y los genes. El texto de la franja morada, La palabra de los muertos, otorga relevancia a las palabras porque se dice que la palabra condiciona la conducta del ser humano. Alan Langer nos menciona el impacto que tiene en la sociedad los hijos no deseados en relación con la criminalidad. Se afirma que el rechazo materno, el trato rudo o errático y la falta de supervisión de los hijos tienen como consecuencia la delincuencia juvenil y a través del poder punitivo se limita la libertad. Muchos de los conferencistas dieron sus puntos de vista en base a la teoría de control que se centra en la importancia de la familia, las relaciones con los padres y de la escuela. En las conferencias se habla de dos corrientes, sistémica y conflictiva. Estos dos modelos representan las formas de concebir una sociedad. Las teorías sistémicas, llamada también de la atención social, para esta teoría la sociedad es una unidad que se representa como un sistema, es decir, como un conjunto que abarca todas sus partes, relacionándose entre sí y las relaciones del conjunto social con el medio externo. Las teorías conflictivistas, para esta teoría, la sociedad es una multiplicidad de grupos que interaccionan entre las relaciones de conflicto y de cooperación, dando lugar al armisticio, conforme a reglas comunes de resolución. Zaffaroni trata de hacernos comprender el fenómeno social de la violencia y el delito, a través de una serie de ejemplos como son los daños sociales causados por la pobreza masiva, las grandes violaciones de derechos humanos de millones de personas cada año, en manos de sus propios estados. Nos dice que el Estado somete a permanentes lesiones o muerte, como es el daño ocasionado a mujeres y niñas que son lesionadas y muertas por su género, asimismo como las naciones y estados en la que ejercen la más absoluta libertad de eliminar a los más débiles. El patriarcado era una organización que regía y que aún está presente en los gobiernos autoritarios. Los primeros llamados de atención hacia el daño social comenzaron con el feminismo, eliminando progresivamente la mencionada identidad de género. En cuanto a la pregunta, ¿es posible prevenir las masacres? Los conferencistas nos dicen que la política criminal neopositivista de administraciones republicanas, por ejemplo de Estados Unidos, se expandió mediante la criminología mediática, que va en contra de la tradición americana, pero a la vez habilita más al poder punitivo del Estado, alcanzando la venganza. Al parecer no caen los límites del sistema penal, por lo que pasa a ser ejecutores de la propia venganza. En dichas conferencias también explican sobre la criminología y nos dicen: la criminología mediática es inventada por los medios de comunicación y quieren presentarse como juez, jurado y verdugos. La criminología mediática 2 impulsa una política criminal que procura un control que neutraliza políticamente a la población excluida o marginada a costa del sacrificio de muchas vidas humanas. Y en el fin de la criminología relacionista se refiere a los crímenes de Estado y las masacres ejecutadas por el poder punitivo y la investigación de la disciplina y de los estudios criminológicos sobre el genocidio y los crímenes internacionales.
oportunidad realizaré una antítesis de dicha obra. Empecemos por lo que quiso decir el autor en todas las conferencias manifestadas. Decido optar por un concepto criminológico de masacre a fin de incluir el universo de los cadáveres, que no han sido escuchados, por lo que Zaffaroni en su libro manifiesta que en todo el mundo el homicidio es cometido sobre cualquier ser humano. También observamos desde la primera hasta la quinta conferencia que nos explica sobre cómo nace un ser infractor de las normas, es decir, un delincuente, que gracias a la criminología mediática que dice que las conductas se han transformado por los medios masivos, medios de comunicación a las que oprime nuestra sociedad, que son causales no solo en estereotipar a los delincuentes, sino que son causal de presión mediática o manipulación. El médico profesor universitario, investigador y escritor Carlos Jiménez Díaz cita que en el Perú el 87% de los hogares peruanos ven televisión y en el área urbana esta cifra se eleva a un 27%. Entonces podemos apreciar, gracias a esta cifra, que la influencia de la televisión está presente en casi todos los hogares del Perú, o sea que en el Perú casi un 99% los peruanos tienen una televisión en casa y estén siendo influenciados por los medios de comunicación. Y si hablamos del prejuicio de razas o de filosofía, muy notablemente se vio el prejuicio estético sintetizado en el estereotipo y el racismo, pero basándonos en los hechos científicos, el neurocientífico Adrian Reine menciona que el 30% de los hombres tienen el gen Maoa, que está predispuesto a la violencia, pero depende del vínculo familiar, el entorno social para activarla o no. El psiquiatra de la Universidad de California, Jim Fallow, menciona que si tiene el gen de alto riesgo pero no fue maltratado, no afecta la conducta. Pero si este gen es combinado con el abuso infantil, son literalmente una combinación delincuencial y asesina. Esto quiere decir que los homicidas nacen y se hacen al mismo tiempo. El libro también habla sobre la política criminal que existe por todo el mundo, inspirada en el llamado neopunitivismo de las administraciones republicanas de los Estados Unidos y expandido por la criminología mediática. Sobre este tema hace mención el doctor en Derecho Jean-Pierre Matus, quien sustenta que la sociedad debe estar presente más que una ponderación, una equidad entre libertad, seguridad jurídica, que el abuso del derecho penal entre controlador restringe drásticamente la libertad. Y para concluir, cito lo que Eugenio Zaffaroni mencionó, que vamos a una nueva masacre. Estamos en el siglo XXI, que dispone de una tecnología de destrucción superior a la que dispuso el siglo XX. Por ello, la masacre puede ser más espeluznante o más terrible. ¿Vamos a una destrucción del Estado de Derecho o vamos a profundizarlo en su síntesis? Esto fue lo que dijo Eugenio Raúl Zaffaroni, juez, jurista, criminólogo, que quiso decir en su obra expuesta La palabra de los muertos. Gracias. Para concluir en este tema, la palabra de los muertos, llegamos a comprender la violencia y el delito que aborda en el análisis a través de los hechos punibles. El aprender a escuchar a otro, es decir, escuchar la palabra del mundo real, que es del de los muertos, haciendo referencia a la cantidad de muertes, abusos, genocidios y en general el fenómeno social delictivo. De esta manera, el fenómeno criminal no puede extinguirse en una sola construcción social de la criminalidad, ni tampoco en una criminología mediática, es decir, el delito y la violencia no pueden solo observarse desde lo académico, sin tomar en cuenta la construcción de la realidad, llevada a cabo por los medios sociales. Estos medios masivos construyen una criminología mediática, lo cual configura las opiniones y actitudes más frecuentes o habituales de las personas, y además en la que se basan las decisiones políticas cada vez que se aprueban o modifican las leyes penales. Un ser infractor de las normas
ocasiona consecuencias contra los bienes jurídicos. Por esto, la criminología se relaciona con el poder punitivo, ya que busca la etiología de las conductas delictivas. Y el poder punitivo y la sanciona. Por esto decimos que las palabras son letales, pero nunca las oímos lo que dicen los muertos. Por ello cometemos los mismos errores. Los seres humanos tenemos una muerte postergada, porque cada uno cuida su propia conducta para no caer en tentación y en efecto la muerte que es irreparable. Lo fundamental de este tema es abatir los índices de criminalidad, poniendo como valor supremo la vida, pese a que la realidad está llena de crueldad y de masacres, y a pesar de todo, la vida continúa, siendo el bien más preciado del ser humano, pues la vida individual garantiza la vida de nuestra especie. Gracias.